Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 9. Y allí estaba yo, rodeado. Los atlantes, guiados por Poseidón a fin de apoyar a los griegos, vinieron en grupo, uno a uno comenzó a ir contra mí mientras los despedazaba con mis frías manos. Apolo se encontraba en los cielos, tratando de mantener a Hermes alejado de los troyanos. Ese escurridizo dios de la velocidad puede ser un problema cuando realmente quiere serlo. Una voz se encontraba narrando apasionadamente historias del pasado mientras entretenía a una pequeña niña que escuchaba las valientes y honorables historias de guerra con estrellas en los ojos. 10 Ganaron. La inocencia en la emoción de Mordred ni siquiera se intentó ocultar mientras aplaudía infantilmente a lo que ella consideraba solo un cuento. Por desgracia no pequeñita, los griegos ganaron la guerra a partir del engaño con el famoso caballo de Troya con ayuda de Atenea. Además, esto debía ser decidido por tu propia gente. Inmiscuirnos demasiado no es correcto para ustedes. Ares, dios de la violencia y la guerra, claramente la imagen de sus palabras, fue un gran y claro contraste a cómo es contando a partir de las leyendas y los mitos, ya que siendo realista. 4 estaba siendo un excelente anfitrión, cosa que no esperaba Shirou. Pero, tú eres muy fuerte. ¿Cómo perdieron? Y allí sentada en un sofá mientras comía un par de galletas y un vaso de leche en su mano se encontraba Mordred, futuro caballero de la traición. No lo permitiría. Dejémoslo en caballero, o aún mejor en una licenciada en alguna carrera alejada de la violencia. Ya hizo lo que tenía que hacer, que se relaje ahora. 21 Esta fue una guerra que comenzó por los hombres, por lo que debía ser terminada por ellos mismos. Solo cuando la intervención de fuerzas extranjeras hizo presencia, decidimos intervenir y con eso llegado a su fin, así como intervenimos, nos retiramos. Ares explicó al infante en su sofá favorito, pero no era lo suficientemente mezquino como para sacar a una niña pequeña, cuando él mismo fue quien los invitó a su casa. Se trataba de un alojamiento portátil, que estaba encantada para ser más grande por dentro de lo que parece estar en el exterior. Shirou podía notar que muy probablemente se trataba de un encantamiento de extensión indetectable. Entre los libros de magia que había obtenido de la casa Citri, una de las páginas se trata de este dicho hechizo, el Capacius Extremis. Es un encantamiento cuyo efecto aumenta las dimensiones internas de un objeto, dejando sus dimensiones externas intactas, un hechizo avanzado para él y con una posibilidad del 95% de fallas, pero aún así sujetas a un estricto control de energía, debido a su potencial para darle mal uso, y Shirou es un experto en el uso de sus escasas reservas, si fuera un tema del cual presumir. Vamos, quita esa expresión de tu cara, muchacho, puedes relajarte aquí. Ares, notando como el chico pelinegro de ojos vendados miraba a todas las direcciones tratando de examinar cada detalle, le ofendió un poco. Desconocía que se podía usar la magia para esto. Shirou notó que estaba haciendo algo grosero. Bueno, Ares estaba desarmado por lo que entendía que no necesitarían la violencia en esto. Esto. Un encantamiento de extensión indetectable. Difícil, pero creo que lo he hecho bien dado que los artilugios no son mi área de experiencia. Bueno, el caso es que conseguí meter aquí dentro todo lo que necesitaba. Ares se jactó de sus palabras sintiéndose orgulloso incluso por la acción más simple. Este sofisticado encantamiento posee 2 efectos principales. Permite expandir las dimensiones internas de un objeto mientras dejan el exterior sin cambio, y también permite que el peso del contenido sea más ligero de lo que normalmente sería, haciéndolo más sencillo de transportar. Y la casa de campaña con cortinas rojizas y grabados de un casco romano de guerra decorándola. Es lo suficientemente cómodo como para acomodar a 10 personas dentro de ella. Incluía una habitación, una gran sala de estar, un guardarropa y una cocina completamente equipada. De allí la razón de cómo Mordred había conseguido leche fresca y galletas. Ares había notado cómo la pequeña niña le mirara temerosamente sobre qué ocurriría en su camino, ocultándose tras la espalda de su único guardián. Y siendo honesto, Shirou no se esperaba que el dios de la guerra romano y griego fuera tan bueno. Eso. 12 Sucede algo. Angra. Ares le llamó conforme el nombre que había escuchado dado los rumores.
No eres lo que esperaba. Siendo honesto, Shirou fue directo al punto con sus palabras. A pesar de su tranquilidad por dentro, estaba demasiado paranoico con cómo se dirigirán las cosas. Ja. No me sorprende en realidad, puedo recibir muchas críticas entre los otros territorios o incluso mi propia familia, lo que causó que se creyera que tengo una especie de pérdida de control y que soy realmente violento, y que causó todo un camino de autodestrucción a mi paso. Ares se rió esperando la respuesta del pelinegro mientras se levantaba en dirección a su refrigerador y sacaba 2 bebidas de ella. ¿Uno y es falso? Shirou preguntó aceptando la bebida de la deidad, pero antes de siquiera tomar una gota, le miró esperando que no se pasara de alcohol nuevamente o no tendría el control. No, ciertamente no lo es. Yo hice todo eso y más, lo que me llevó a muchas veces escapar y ocultarme aquí en Lira. Ares respondió al pelinegro manteniéndose de pie, inclinando su espalda en uno de los pilares de la tienda. Pero sus palabras tenían cierto peso de que algo había sucedido para que fuera tan adulto. ¿Qué fue lo que cambió? Shirou preguntó mientras notaba como un pequeño Aoge rubio se escapaba de la capucha intentando escalar para mantenerse en sus rodillas y finalmente sentarse en la seguridad de otro león. Asesine a alguien que no merecía morir por órdenes del Olimpo. Las palabras de Ares fueron contundentes de una manera que no deseaba hablar sobre ello, y Shirou no era lo suficientemente estúpido para hacerlo. Entonces, ¿puedo saber por qué estoy aquí? Shirou le preguntó a la deidad el motivo de tan extraña invitación a su hogar. Me llamaste la atención, Angra Mainyu, claramente tienes la energía de un dios maligno, y dado a que tales tipos de dioses tienden a causar problemas, solo quiero advertirte. Ares comenzó a ser más frío en sus palabras, sin importarle la hipocresía detrás de ellas. ¿Puedo saber qué es entonces? Shirou preguntó a la defensiva mientras apretaba a Mordred en sus brazos. No te metas en mi camino. Ares contento de manera firme correspondiendo a su dignidad como una deidad. 6. Shirou se mantuvo en silencio, sinceramente no sabía de qué manera intervendría en el camino de la deidad de la perversidad griega. Claramente te veo confundido, Angra Mainyu, estoy aquí por 2 razones en realidad. Una, por un recado de mi tío Hades que desea una pieza de exhibición de la gran subasta, acepte por mi respeto hacia él, y porque se alineaba a mis problemas. Ares explicó haciendo que su aura de divina se comprimiera volviendo dentro de él. La segunda, bueno, lo entenderás con la niña en tu regazo. Shirou miró a Mordred y la niña en viceversa miró al pelinegro, ambos confundidos porque desconocían a qué se refería la deidad. Mi hijo se encuentra en estos lares, como padre supongo que entenderás el deseo de protegerlos y tengan una buena vida. Me gusta tener hijos a pesar de las tontas reglas del Olimpo, ellos son el más grande campo de batalla que desconozco cómo moverme, no soy un ser omnipotente que esté en todos los lugares, pero trato de estar con ellos siempre, incluso ahora que mi hijo tiene dudas en su corazón. Se supone que no debo decirlo para mantener el honor del Olimpo como se debe, pero he llegado a odiar esos tronos vacíos, y el punto es, que los semidioses se han revelado para derrocarnos. Shirou comenzó a sentir un dolor de cabeza cuando escuchó la palabra semidioses en plural, había más de ellos por allí. Vaya, que original, no pudo evitar decirlo Shirou. Los titanes derrocaron a Urano, los hijos de Crono derrocaron a los titanes, y ahora, este ciclo sin fin se volvía a repetir. Sé lo que estás pensando. Por el comentario honesto del pelinegro, Ares sabía a qué se refería, se trataba de su propia historia. Si estos semidioses se están revelando, ¿estás aquí para hacer algo con tus hijos? Shirou preguntó a la deidad. Mantenerse más informado de la situación podría ayudarle a no meterse en el camino de la deidad. Supongo que no me expliqué bien, si bien los semidioses se están revelando, no es el caso de todos. Y solo estoy aquí por uno. Los demás se han decidido desde su corazón consigo mismos, mi deber como padre es aceptar eso tal cual es. Pero he sentido la aflicción, las dudas de uno de mis muchachos desde mi trono, debo estar allí como en el día de su nacimiento. Ares respondió con convicción e hizo aparecer un respeto por parte de la deidad que era olvidable para Shirou, ponía su deber como padre a pesar de que esto podría tener consecuencias en su posición en el trono de los 12 olímpicos. 11. Entiendo, ten por seguro que no me meteré en tu camino. Con su rostro vendado, Shirou aceptó las palabras de la deidad con suma facilidad.
Bien, parece que no me equivoqué. Sabía que lo entenderías como padre. Ares no ocultó su sonrisa descarada, desde su punto de vista. Si un ser vivo con la desagradable energía maligna que emanaba el pelinegro podía vivir con una niña con felicidad sin importar su reputación, entonces no era muy diferente a él. Bueno, claro que lo entendería. Tengo otra hija mayor. Shirou no diría en realidad que acababa de conocer a Mordred, pero eso no la hacía menos importante. La acababa de conocer y ya mataría por ella, mientras también mencionaba levemente sobre la existencia de su pequeña niña dominatriz de dragones. A Mordred se le hincharon los ojos cuando la mención de otra hija fue dicha. No entendía ninguna palabra de lo que estaban diciendo, pero otra hija fue muy fácil de entender para una niña de 4 años como ella. Los brillantes ojos verdes esmeralda miraron a Shirou con deseo de una explicación. Las migajas de galletas se mantenían entre las esquinas de sus rosados labios inflados en un puchero. Ya quería que fuera una sorpresa. Shirou consoló a la más pequeña rubia, limpiando con sus dedos las migajas de la niña. Jajaja, los celos de un hijo nunca desaparecen, Ares no evitó reírse de la niña que desconocía sobre la existencia de otra hermana o algo parecido. Hasta la fecha, muchos de sus hijos querían arrebatar el puesto de hijo favorito, pero esa posición fue arrebatada en la antigua Grecia por su misma hija amazona. 7 mirando al par, él mismo, incluso no siendo alguien tan inteligente como su media hermana Atenea, podía decir que ellos dos emitían un sentimiento similar y muy diferente a la vez. Y entre ambos, ese sentimiento era más similar y fuerte en Shirou con la misma deidad. El sentimiento de la guerra. La niña parecía más a algo que surgía en consecuencia de ello, pero el sentimiento permanecía en ella. Ambos tenían esa extraña energía rojiza sangre esperando por ser desatada cubriendo sus cuerpos lentamente y más rápido en el pelinegro, algo solamente visible para él como el dios de la guerra. ¿Me disculpas pequeña Sagir? Shirou al final tuvo que pedir disculpas a la niña por no mencionar sobre la existencia de Asia. Les he arrebatado mucho tiempo forasteros, supongo que tienen cosas que hacer tanto como yo. Ares resolviendo sus propios intereses, debía volver a sus asuntos lo más pronto posible. Sí, fue una conversación esclarecedora. Marte Shirou estuvo de acuerdo con la deidad, las cosas se resolvieron sin problemas, sin violencia y pudo obtener más información sobre el mundo sobrenatural. Las cosas salieron bien. Espero que la próxima vez que nos reunamos, sea como aliados. Angra Mainyu, el dios de la guerra, los guió hasta la entrada de su carpa de batalla mientras salían. Cuando el dúo se alejó a una distancia más que suficiente de la vista, Ares cerró la entrada de su carpa liberando un fuerte suspiro. Entonces cuando levantó su rostro, lo que pudo ver fue su propio reflejo en el espejo. Por la gloria de Gaia, Ares susurró para sí mismo mientras se acercaba a su propio espejo como si de una puerta secreta se tratara. Esta desaparecería mostrando una increíble armadura romana con su casco de batalla característico, y un cinturón con un emblema en el centro. De una copa. 3. TCH, se está tardando. Dime Albion, ¿cómo es que una misión de infiltración y recolección de información se convirtió en una búsqueda de niños? Vali se quejó cuando estaba saliendo del mismo túnel en donde entró hace 2 días encontrándose a la niña rubia. Debido a que entregó a la niña rubia a Shirou después de escapar del nido de los magos parásitos, tuvo que quedarse en uno de los varios hoteles donde se registraron para dormir ya que el pelinegro se comunicó con la Serafín de los Cielos, quedándose con el crédito. Él es un criminal de la Alianza Bíblica. Y justo después de descansar se metió a la madriguera, dado que esta ciudad es administrada por un serafín, no podía estar paseando libremente como un ciudadano normal. Bueno, al menos la comida era mucho mejor en la madriguera que en la ciudad. Dices todo eso Vali, pero pareces estar muy concentrado buscando a esos críos. Albion le respondió a su compañero desde su mente. La comunicación a través de sus mentes nunca fue un problema después de que Vali pasara por la pubertad dominando la unidad de destrucción y le preguntara cosas incómodas que no quería que Azazel se enterara, porque sabía que arruinaría su vida bromeando en cada circunstancia. Solo lo hago por una cosa Albion, necesito ser más fuerte, y tú lo sabes. Después de lo que escuchamos mientras reuníamos información, el usuario del Zenith Tempest se mantuvo por pura habilidad contra un superdemonios. Sin ti podría lograr eso.
Siendo honesto, la cantidad de poder que Valí tenía ya superaba incluso el de Sir Sech. La diferencia se dirigía en cómo la usaban. No, fallarías. Tus conocimientos mágicos y tus habilidades físicas son solo superiores contra al menos clases alta. Albion dio su opinión honesta después de considerarlo un momento. La resistencia al dolor de Valí ya era superior, debido a que tuvo que soportarlo para llegar a dominar la unidad de destrucción. Si para lograrlo debo ser por un tiempo, un perro fiel, mientras haya resultados, valdrá la pena. Valí tuvo que reconocerlo, aunque le doliera, no pudo evitar recordar cómo ese pelinegro artificial le llamaba perro molestándolo, pero era mucho mejor que otras cosas, esperaba. Valí, sin la armadura estaba indefenso. Debía sacar el máximo provecho de sí mismo. Entonces, ¿realmente no haremos nada, cierto? Albion interrogó a su compañero insinuando sobre una futura traición como en el caso de con Azazel. No, él no lo dejaría pasar. Valí contestó a su compañero dragón, no puede traicionarlo cuando tiene asuntos que hacer a futuro. Bueno, solo debemos encontrar al hombre en cuestión, ¿le informaste? Albion estuvo de acuerdo con el rumbo de acción. Lo hice, y, además... Bueno, no es como si fuera demasiado difícil de encontrar. Se decía coloquialmente que, si Dios creaba, sus creaciones se juntaban. Valí podía percibir la energía maligna oculta dentro del cuerpo de Shirou desde el día en que fue derrotado. Y podía sentirlo, cerca. Algo interesante, demasiado cerca. La voz del pelinegro tomó desprevenido al peliblanca cuando este se dio media vuelta encontrándose al falso Angra Mainyu, Y. La que no debería estar aquí. ¿La saqué de aquí solo para que regresara? Valí cuestionó con exasperación. Desde su punto de vista rescatar uno fue lo suficientemente bueno para hacer ver sus lealtades, y con ella aquí, bueno. Sentía que todo se desperdiciaba. No la puedo dejar sola en la habitación. Shirou se defendió a sí mismo con su decisión de traer a Mordred con él, aunque originalmente deseaba que Gabriel la cuidara, pero Mordred no debía saber de ello. Un vecino. Valí volvió a preguntar al pelinegro artificial. No los conozco, no son de confianza, y este pequeña Sagir, es el perro del que te hablaba. Trátalo como quieras. Shirou repitió su decisión al bisnieto de Lucifer, presentándolo a su nueva hija adoptiva, como se debe, como una mascota. 18. Mordred decidió mantenerse en silencio mientras miraba cómo el peliblanco se exasperaba de que ella estuviera allí, manteniéndose oculta en el abrazo del pelinegro sobre su cuello. El ojo oculto detrás de la venda de Shirou se estrechó cuando notó el significado detrás de las acciones de Mordred. Tarado. La asustas. Shirou golpeó con su puño levemente en la copa de la cabeza de Valí. 17. El golpe por alguna razón le recordaba a Valí los regaños que recibía por parte de Tobio. No te preocupes, pequeña Sagir, el perro malo no te asustará, y con eso resuelto, algo interesante. Shirou dejó las cosas atrás volviendo a los planes originales con el peliblanco. Como no tienes idea, he vuelto a adentrarme al pasadizo donde me encontré a la niña. Se han retirado. Valí, como si de un lugarteniente se tratara, comenzó con la misión que se volvió una prioridad, cuando descubrieron a los niños raptados. Claro que lo hicieron, me sorprendería de no ser así. Shirou sabía que los magos se irían cuando la primera presencia extraña entrara en sus dominios. Y debido a que no solo lo encontró, sino que logró escapar con éxito, tuvieron que trasladar todo el taller para mantener sus secretos ocultos. ¿Algo más? ¿Qué sucede con los objetos robados? Shirou pasó a un nuevo tema en cuestión dado que recibió el mensaje de texto del peliblanco. Sí, míralo tú mismo. Durante el desayuno en este lugar escuché varias cosas, siendo honesto mucho de ello no fue interesante, pero esto, bueno, ¿qué opinas? Valí hurgó entre su chaqueta de cuero, sujetando en su mano un pequeño mensaje con imagen. Shirou lo leyó sin importar cuánto contrastara con la venda en sus ojos. Hemos encontrado el radar. El registro de todos los tesoros primitivos, presentes y futuros. 3 Carpatega, 10 horas. Atentamente, Opera. 3 ¿Qué es el radar? ¿Quién es esta Opera? Shirou preguntó inmediatamente al peliblanco mientras mantenía el pedazo de papel de regreso al muchacho.
No lo sé, desconozco a todos los miembros de la Brigada del Caos, pero es lo suficientemente importante como para tener una hora, lugar y ser mandada a secreto. Valí fue claro en sus palabras mientras se doblaba de hombros, sentía que sus palabras tenían cierto mérito a pesar de ser muy poco útiles. Cierto, bien, tiene sentido que me llames antes. ¿Entramos? Shirou le preguntó al peliblanco mirando a su izquierda, pudo ver la gran carpa con inscripciones brillantes resaltando el Tega. Oh, pero si no es Angra. Los caprichos de las Moiras deben estar presentes en nuestros hilos como para vernos tan pronto. Una orgullosa voz sonó desde la espalda de Shirou, haciendo que la pequeña rubia oculta de nuevo con su máscara mirara con emoción a sus lados al dueño de la voz. Ciertamente es un capricho del destino como para estar juntos tan rápido. Señor Ares. Shirou fue claro con la identidad de la deidad junto a Valí, quien apenas se podía mantener tranquilo con el afán de medir su poder. Shirou con su palma limpia, le dio un golpe en la nuca para que se comportara. Mal perro, malo, preséntate. Shirou instó al peliblanco a controlar sus fetiches sadomasoquistas y tuviera la cabeza donde debe. Valí intentó presentarse tragándose la vergüenza de ser realmente llamado un perro frente a los demás, pero una palma se puso en su frente deteniéndolo. No es necesario, todos los que son alguien en el mundo sobrenatural sabría quién eres. Las palabras de la deidad hicieron sentir orgulloso a Valí. Es el saco de boxeo del asesino de caídos. Las siguientes palabras que salieron de la deidad hicieron una remolina de emociones por parte del descendiente de Lucifer, no esperando algo tan contundente. 9 ja. ¡Qué lastimadas, perro! Shirou no pudo evitar sonreír de oreja a oreja ante la vergüenza del peliblanco. ¿Vienes a la subasta? Shirou le preguntó a la alta deidad mientras ignoraban la nube gris formada metafóricamente en Valí. Naturalmente, aquí se encuentra lo que el tío Hades necesita. La deidad comenzó a caminar junto al pelinegro que tenía a una niña en sus manos, confirmando las palabras de la baja persona. ¿Qué es tan importante para que el rey del inframundo griego lo quiera tanto? Shirou preguntó al dios de la guerra con el cual estaba teniendo una buena conversación al punto que Mordred en su cuello se reveló para que la notaran. Un mapa del tesoro. Las palabras de la deidad provocaron un cortocircuito tanto en Shirou como en Valí, que debían seguir de frente, o eso creía Valí. Se había formado un nuevo peso sobre su chaqueta, se sentía frío cuando los músculos de su piel lo sintieron, por lo que metió su brazo derecho dentro de la manga izquierda sacando una pequeña daga. Inspeccionándola, Valí estrechó sus ojos cuando miró lo que necesitaba ver, y la daga desaparecía en motas de luz rojiza y dorada. Yo me encargo de esto, busca a los niños. Un mensaje corto y claro, pero sobre todo de un solo uso. Destinado a desaparecer sin dejar una pista en la realidad para prevenir fugas de información. Valí no es tan tonto, lo entendió. Y por cómo parecían ser las cosas, Shirou estaba bien tratando al dios Ares como un viejo amigo junto a la niña. ¿Entiendes lo que significa? Valí, el dragón desaparecido dentro de su alma, se comunicó. Naturalmente, Albión, tal parece que haremos las cosas nosotros dos solos. Vaya mierda. El sonido de 1 millar de pasos llegó a sus oídos, el viento frío soplaba por encima de su mejilla, haciendo que su cuerpo se estremeciera cuando se llenó de resolución al recordar a su antiguo e indefenso yo. Se sostuvo la cabeza que había comenzado a palpitar con una mano y luego trató de recordar cómo mierda acabaron en esta posición tan complicada. Llevan 3 días en Francia desde que llegaron a la ciudad. Todo inició sencillamente con él teletransportándolos en Francia, buscando varios hoteles para hospedarse, y la cita de la Brigada del Caos de este día, pero todo se arruinó. Todo se arruinó completamente, cuando se encontraron con ese serafín inmediatamente al llegar a la ciudad, la niña huyendo de magos queriendo usar a muchos más niños huérfanos para hacer algo maligno. Y no era mucho mejor que el pelinegro que había aceptado como su líder, ahora se hacía pasar por Angra Mainyu con Ares, como si fueran amigos de toda la vida, dirigiéndose al radar que quedó en claro que es un mapa. Todo estaba encajando y por consecuencia arruinaba el trabajo por el que vinieron originalmente. Valí, es mejor seguir adelante, usar niños no es algo con lo que Emilia esté satisfecho. Albión se comunicó a través de la mente de su portador, era mucho más seguro hablar de esa manera. Se encontraban en el cuerpo de la Brigada del Caos.
Y tenía razón, si quería ser entrenado por uno de los gobernantes de la facción humana, debía tener los méritos necesarios para que acepte tal labor. Sí, parece ser que a mí ya le va bien de ese lado, parece ser que tendré que arreglar todo yo, esperen por mí niños, su salvador está aquí. Balin no ocultó la amplia sonrisa arrogante que se mantuvo en su rostro, era ese tipo de persona que le gustaba ser el centro de atención y que aclamen su nombre mientras mostraba su superioridad, por lo que levantando el cuello de su chaqueta oscura fue a buscar a esos magos. Valí Lucifer, descendiente de pecadores, de rebeldes. Lucifer y Lilith, Adán y Eva. Jugaría a ser un héroe por un tiempo. Mientras miraba cómo se retiraba lleno de resolución el descendiente de Lucifer, un par de ojos rojizos brillantes miraban con sumo interés cómo se desarrollaban las cosas, vistiendo una playera de vestir azul con pantalones de un blanco puro. Lo debo de admitir, fue una buena idea. Este plan, la afirmación de que en la hora más oscura los héroes surgirán, nada mal. Gilgamesh, rey de los héroes, no pudo evitar mirar directamente cómo se desarrollaban las cosas. Como una nueva generación se levantaba en un mundo moribundo, había entendido que no podía interferir directamente en cómo se desarrollaban las cosas hasta que el quinto sello después de la cuarta trompeta sea liberado en el mundo. 14. Señorita, doncella y guardián, sean bienvenidos, tomen asiento. La voz que los recibió fue de un hombre de edad adulta sentado en un elegante sofá individual con una pequeña mesa frente a él y una manta cubriendo algo, portando una característica máscara de color blanco con una luna roja posicionada en la frente. Llevaba una capucha la cual le cubría completamente su cabello, usando lo que se podía considerar una especie de uniforme militar similar al que usaba el otro encapuchado, jugando sobre un silla giratoria arrastrando cadenas, pero con bordes finamente colocados de color dorado y gruesas botas que llegaban hasta sus rodillas. Así que usted es el falso profeta. La voz Jeanne Dark sonó descaradamente frente a su invitado, negándose a hacer lo que se le pidió al tomar asiento manteniéndose junto a Mitosaka Kankuro, Doc para ella. Verert Kun para mí, el que hasta ahora se encontraba jugando en la silla giratoria, habló haciéndole apreciar su apariencia. Los ojos de Kankuro se estrecharon sintiendo en sus instintos la amenaza que representaba. Su máscara blanca con un par de orificios sobre ellos permitía revelar a un par de ojos brillando desde azul, verde, rosa y anaranjado, claramente confundiéndolo. Su larga y gruesa túnica oscura sobre un traje de batalla completamente negra se mantuvo firme en su cuerpo entrenado. Peligrosos. Fue la conclusión a la que llegaron ambos humanos al estar frente a estos seres. Por favor, ignoren a mi compañero, es capaz pero excéntrico, es en lo que el falso profeta trató de que olvidaran la existencia de su compañero, pero eso es absolutamente imposible cuando el mismo hombre se acercaba gateando sensualmente hacia este hombre, jugando con su dedo deslizándolo sobre la pierna del falso profeta. Hoy no hay razón para que seas tímido, Ang. Vuele, vuele. El hombre de la máscara blanca ronroneó sensualmente jugando con su compañero hasta que su cabeza se encontró siendo presionada contra el piso en una velocidad absurda. El sujeto de las cadenas estaba siendo pisoteado sin misericordia, fracturándole hermoso piso de madera brillante. Rápidos, notaron nuevamente el par de humanos, concluyendo que estos sujetos no eran un juego. Basta de juegos, charlatán. No hagas perder nuestro tiempo. Jeanne estaba cansada de esto y quiso que las cosas fueran directas al punto, que merecieran su presencia y tiempo. Perfecto. Doncella, he estado siguiendo su carrera como enemiga de la iglesia por un tiempo, y en realidad he concluido que es digna de saber esto. Verert, con gran gracia entre sus movimientos, hizo que se olvidaran de la existencia del gusano en sus pies. ¿Y? ¿Deseas un autógrafo o algo? Más importante, ¿quién eres? Vererto, el falso profeta. Jeanne preguntó con reto al enmascarado. Incluso sobre su verdadero alias, cualquier nombre podría ser usado y desechado por el bien de la supervivencia. Soy ambos, señorita, porto con una gran posición entre los miembros del Vaticano y Verert. Bueno, es la manera en que me gusta presentarme cuando veo la sangre de mis víctimas. Mi nombre proviene de allí. En realidad, Verert, le explicó a la señorita y a su invitado inesperado. Oh, qué esclarecedor, eres un fetichista de la sangre, qué bien. Jeanne rodó los ojos ante los motivos del hombre para hacer lo que hace. Shiu. Aunque recientemente fue derrotado por una serpiente.
Las palabras del hombre siendo pisoteado fueron como un quejido para avergonzar a su compañero. ¿Serpiente? Jeanne preguntó, no le agradaban las cosas que se arrastraban. Tampoco las que volaban o caminaban, había muy pocas cosas que esta nueva ella le agradaban en realidad. Se trata de una gorgona en realidad, sufrí una derrota que me obligó a desechar mi cuerpo anterior y no tuve más que tomar otro en su lugar, explicó el falso profeta, pisoteando más fuerte al hablador en sus pies. 4 Y esa derrota fue lo que te llevó a comunicarte con nosotros. Kankuro preguntó, encontrando todo esto muy conveniente. Curioso, sé que eres un usuario de un sacro aparato, pero es la primera vez en décadas que veo algo como eso. El falso profeta llevó su atención al chico de cabellos nevados, mirando sus brazos como si pudiera ver el arma oculta en ellos. Pero había dejado en claro que ha vivido lo suficiente como para identificar distintos sacro aparatos, pero no este. Ok, ¿qué quieres de mí? Habla de una vez. Jeanne tenía fatiga, quería regresar a hacer de las suyas en algún otro lugar y salir de allí. Claro, señorita, no los invite para que se unan a mí, no, en realidad deseo que no llegue el día en que crucemos el arma contra el otro, y prueba de ello, prepare esto. Las palabras del falso profeta vinieron con sus manos extendiéndose, volviendo que los ojos de los humanos se estrecharan cuando tocó las esquinas de la manta en la mesa, revelando unas dagas. ¿Una daga? Kankuro interrogó al enmascarado. Ese cuchillo ni siquiera tenía algún tipo de valor, era una completa basura. Solo era un cristal unido con metal. Esto es lo que un miembro destacado de la Luna Sangrienta creó recientemente. El falso profeta deslizó la cuchilla hacia Jeanne para que lo sostuviera. La facción Luna Sangrienta era una de las raíces de la Brigada del Caos, como lo fue la facción Caída, los antiguos satanes, de los héroes, morganos, de las bestias, los semidioses y algunos grupos mixtos, incluyendo al hijo bastardo de Lucifer, Ritzevin. 2 No parece muy especial, ¿sabes? Ese miembro destacado hizo una mierda. Jeanne fue contundente en sus palabras, ni quiera tocándose el corazón. Se trataba de una larga daga de una mano de un tamaño de aproximadamente 35 centímetros, basado en los diseños de degollamiento, en las inscripciones en una lengua en su vida conocía que solo parecían garabatos. El cristal fue de un tono repugnante de color verde, aunque ahora que estaba en su mano parecía más una espada corta medieval británica. Oh, lo que hace especial esta daga, es para lo que diseñada. El falso profeta trató de defender el buen o mal nombre de su compañero. ¿Y eso es? Jeanne, quien comenzaba a sentir calor con la capucha de Kankuro, estuvo a punto de quitárselo solo para sentir como una mano se apretaba en su hombro, mirándole por el rabillo del ojo, claramente diciéndole: no lo hagas. Puede convertir a un ángel en un mortal. Las palabras del falso profeta estremecieron al dúo, raptando su interés por primera vez. Las dagas son usadas para degollar, en teoría esta arma no daña, no. Solo arrebata la gracia del ángel en cuestión, volviéndolos no muy diferentes y vulnerables a un ser humano. La gracia es especial entre los ángeles, es la fuente de sus poderes entregados por Dios. Gracias a la fe abrahámica se han mantenido incluso en su estado tan debilitado. Después de eso la daga se volverá inútil. Hasta ahora, solo se han diseñado 3, de las cuales les ofrezco una. Las palabras del falso profeta interesaron a Jeanne, quien ya no soltaba la daga de sus manos, y llegando a una conclusión como antigua general de la rebelión francesa. 3 de ser así, supongo que fueron diseñados para arrebatarle el poder a los ángeles más fuertes, ¿no? Claramente, una daga de un solo uso era inútil, pero, si se trataba de un serafín, un ángel de alto nivel, sería un duro golpe a las fuerzas de los cielos. ¿Cómo lograron esto? Kankuro tenía un interés académico detrás de esa daga, por lo que estuvo interesado en ello. La persona en cuestión es un ángel en realidad. Extremadamente poético, los ángeles sucumbirán por su propia raza. El falso profeta se rió un poco con eso, encontrándolo divertido. Claro, lo único que deseo de ustedes es solamente no pasar a hostilidades entre nosotros, sino mantenerse alejado de esta persona en específico. El falso profeta, con un regalo importante otorgado a sus invitados, lo único que deseaba fue una petición mientras deslizaba una fotografía de un peliblanco de un solo ojo. Se me hace familiar. Jeanne entrecerró sus ojos al encontrarlo medianamente conocido, de algún lugar.
como si hubiera tropezado con en algún momento de su vida. 2. No me sorprende en realidad. Se volvió demasiado popular hace un mes cuando derrotó un ejército de ángeles caídos y a la estrella de Dios con su espada Verert. No encontró raro que fuera algo conocido. Ese evento en particular fue transmitido por el insecto a sus pies, quien comenzaba a fingir lágrimas. SNFF, Koki. Lo volvieron pollo asado. Enlock se retorció mientras fingía interés en un muerto. ¿Quién es la persona en la fotografía? Kankuro necesitaba información sobre los motivos, por lo que no debería comunicarse con el peliblanco. Emiya Shirou, líder de la facción humana en Japón y actual propietario de Caliburn Verert, explicó un poco del currículo de Shirou mientras miraba con hostilidad la fotografía. Así que también hay una facción humana. Kankuro volvió a interrogar mientras Jeanne permanecía en silencio. Cualquiera que conociera el nombre de la espada en la piedra significaría que tenía un cerebro. Después de todo, es uno de los cuentos que las madres contarían a sus hijos antes de dormir y serían cantados por los fardos. Es una facción relativamente nueva, se trata de toda una ciudad con miembros humanos, aunque hay casos especiales. La gorgona en cuestión es miembro de esta facción. También estaba, si la información es correcta, la reina dragón Tiamat, y aunque seguía siendo humana, la bruja de la traición tenía orígenes con los orgullosos griegos. Suena como un rey. Kankuro se expresó dado lo que sabía de los libros de historia. Espada en la piedra, sumando al hecho que es el líder de toda una ciudad, lo volvía parte de ello, y realmente se miraba intimidante con ese parche en el ojo. Con esa espada, claramente tiene la autoridad para portar ese título. Dado que la corona está dentro de él, Verert se expresó con un susurro y un claro rencor percibido en el aire. 1. Entonces nos pides no unirnos a ellos dado tus resentimientos de haber sido derrotado por uno de sus miembros. Kankuro lo sentía muy infantil. Además, como humano, guerrero y médico podía ser útil en ese lugar en caso de que la situación de un refugio lo obligue a reunirse con él. No solo a eso, verás, esto debe quedar entre nosotros. Una partida organizada de ajedrez se está llevando a cabo en el mundo. Las fuerzas del bien contra el mal. Me vi una de sus películas. Kankuro llegó a una conclusión apresurada de las cosas. Para que haya un orden debe de existir un caos que le rete. Es natural y ha funcionado desde los principios de la historia. Acepto que... Kankuro miró con sorpresa a la mocosa protegida que tenía a su lado. Acepto, ese tipo suena como un héroe, y odio eso. Por lo que acepto, claro, los motivos de Jeanne aún eran desconocidos, pero creer que ella ayudó a la antigua Francia y se ganó un trágico final donde la hoguera fue solo un consuelo mientras mancillaban su cuerpo rincón por rincón, y aunque la historia no lo decía, ella tendría un hijo que nunca conoció. 7. Y ahora este héroe detuvo una guerra y se ganó el respeto y la admiración de los suyos. Fue claramente injusto. Sin duda el destino favorecía a quienes quería, dejando en el barro tontas como ella. 15. Espléndido, debes ser capaz de reconocer a los miembros de su facción con el símbolo de una espada en la piedra, pero también de una copa. El falso profeta aplaudió lentamente con aprobación a la respuesta de la chica. 1 copa. Kankuro preguntó, no le veía mucho el sentido para que alguien llevara un símbolo tan simple. Oh, no es cualquier copa, es una bien conocida. Si tienen interés, siempre pueden ir al centro de Rumania. Verert soltaba pequeños fragmentos de información, pero nunca aclaró el verdadero significado detrás de ese símbolo, el estandarte de su principal facción opositora, e igual de variada por el mundo. Vampiros fue lo primero en lo que pensó Kankuro al escuchar Rumania, que inmediatamente conectaría con Transilvania y a esos seres chupasangre. Ya se había encontrado con uno en el pasado, lo había cortado por pedazos a una velocidad absurda, y en realidad, Jeanne parecía una con ese insano color de piel. Además le molesta la luz del amanecer cuando despierta de la cama. Ya, Doc, bien, ya nos diste tu regalo, aceptamos tu petición, ahora dime lo que en verdad necesito saber. Jeanne comenzaba a querer irse y ver más de este nido de malvivientes. Bien, se ha confirmado la muerte de Dios. Entonces, ¿realmente no haremos nada? Es solo una niña. La suave voz de la mujer de cabellos celestes sonó entre la cálida biblioteca junto a otras 2 damas.
Ya le advertimos que se cuidara la espalda, es más que suficiente. Una nueva voz femenina pero contundente le respondió mientras mantenía su atención en el libro en la mesa. No la debes de sobreproteger, Tiamat. La voz que sonaba más tranquila entre el trío de mujeres sonó por la habitación, misma mujer que llevaba un número superior de libros en su escritorio. Tiamat, no soy tan amable como para meterme en asuntos de otros. Si bien tengo un cargo importante por primera vez en mi vida, consideraré esto como una prueba de la chica Medea. No supo ni siquiera qué palabras decir ante el puchero de Tiamat, pero al final se decidió que esto no era más que una prueba para la niña rubia. ¿Y si falla? Tiamat hizo la dolorosa pregunta que no quería decir. ¿Hará tan poca confianza le tienes ahora? Las esquinas de los labios de Medea se ampliaron de tal manera que su sonrisa fue clara. No. Y yo, Tiamat claramente usaron sus palabras en su punto débil, y titubeó en su respuesta provocando una gran risa por parte de la bruja y una bruja controlada por parte de la gorgona. La niña tiene sangre de dragón, los dragones necesitan volverse fuertes para vivir. Asia ha tenido un crecimiento notorio desde el día en que llegó bajo la protección de Shirou. Yo misma lo he visto el día que esa indefensa niña cruzó esa puerta para intentar hacer una diferencia contra los ángeles caídos. Medea y yo no ofrecimos nuestro apoyo, en realidad tratamos de hacerla ceder a huir con nosotras, ¿y qué crees que sucedió? Nos mostró la sangre de tu raza, la sangre que le impedía quedarse quieta y expandir sus alas. Dado eso, si Shirou no encuentra necesario intervenir con tal de que su hija sobreviva en este mundo, yo no lo haré. Las palabras de Medusa contaron una historia, una niña retenida bajo la sobreprotección de los que le rodean engañándola con palabras vacías de cariño y amor. Pero no sería una muestra mayor de cariño enseñarle a mantenerse en este mundo, que no siempre recibirá el apoyo de los demás y tendrá que resolver cosas por ella misma sola. Y dada la situación de ese día, Asia resistió muy bien en una prueba donde apenas pudo mantenerse de pie. Siendo nada más que una aprendiz inexperta, con cerebro pudo mantenerse contra incluso Cerberos, diablos y herir en un movimiento sorpresivo a la estrella de los cielos. Ella misma podía verlo en su cabeza. Moviéndose con su cabello rubio como un ladrón en la noche furtivamente, usando esas armas modernas para compensar la falta de habilidad y fuerza en ella. A su joven edad de 17 años, con solo 3 meses de entrenamiento dado que tuvo una vida sobreprotegida, logró conseguir lo más importante: la capacidad de hacer las cosas por ella misma. Asia le esperaba un gran futuro. Sí, pero olvidas lo más importante, Medusa. Shirou no está aquí, Tiamat contestó al dúo de mujeres ociosas que disfrutaban del té y los libros. Y eso solo lo vuelve más perfecto. La falsa emoción en las palabras de Medea fue obvia por parte de las mujeres. Concuerdo con ella, en realidad, Medusa contestó, colocando sus cabellos detrás de su oreja, haciendo notoria las escamas doradas que la metamorfosis de Medusa traía con sus lentos cambios físicos. TSK, esto es un complot por no ser griega. Esto es discriminación por ser sumeria. Tiamat hizo un puchero, era obvio que las griegas se apoyarían entre ellas, ambas tienen cabellos púrpura. 2 no, al menos en mi caso. He llegado a creer que Asia crecerá más cuando Shirou no esté. Medusa fue directa al punto, negando la payasada de su compañera escamosa. La sobreprotección tiende a confiar a los demás. Créeme, la niña podrá resolver las cosas bien. Medea no estaba decidida a seguir con la misma conversación de todo el día un momento más. El hecho de que no esté Shirou no eran solo malas noticias para la niña, sino también para ella, cuyo número de autoridad y papeleo fue en aumento. Por lo que, levantándose de su asiento, tomó sus libros para retirarse a su habitación, llevándose su trabajo a la cama. Ese niño es claramente un miembro de la Brigada del Caos si la información del Pendragón es correcta, y si Asia lo asesina y hay consecuencias. La preocupación de Tiamat tenía méritos cuando lo pensabas, la inexistencia de una figura materna en la niña que le enseñe a ser femenina y estar con ella, junto al deseo de Tiamat de tener un hijo, y sin olvidar la buena relación que nació en ellas dada su historia familiar, era inevitable que ambas se agarraran cariño. En ese caso, yo misma me encargaré de las consecuencias, Medea contestó mientras salía por la puerta con una firme decisión de que aceptaría lo que provocó.
Asia será un enemigo del inframundo. Tiamat susurró después de que la bruja de Grecia se retirara. Shiro estaba en términos amigables con el inframundo, pero eso era desde el exterior. Lo cierto es que los demonios lo odian. Y no dudarían en expulsarlo de sus tierras. Si esto continuaba así, la niña rubia le esperaría el mismo destino. Medusa se mantuvo en silencio, continuando con su lectura tratando de encontrar algo de su propia satisfacción e interés personal. ¿Sabes? He notado que lees mucho. ¿Qué tienes allí? Romeo y Julieta. Tiamat con un suspiro tuvo que aceptar que Asia tendría que hacer las cosas. Serviría que ella misma desapareciera un par de días para hacer algo en la antigua Sumer. No, demasiado sobrevalorado. Poesía Medusa, y el autor dio su honesta opinión de ese drama trágico. No es que fuera un amante de los finales felices que se volvían más falsos conforme más leía, no, la obra de Shakespeare es algo que estaría mucho mejor en una ópera que en una lectura si le preguntaras, dado que se escribió cerca de 500 años atrás, es normal que tenga un léxico complicado que requiere mucha paciencia y concentración. Y no hay duda de donde muchas otras novelas se inspirarían para llevar a cabo sus respectivas obras a la luz. 3. Bien, bueno, dado que opinas que así estaría mejor sola, de igual manera me iré por unos días. Hasta pronto. Tiamat no esperaría ni un segundo para ir a atender sus propios asuntos privados, por lo que levantándose con dignidad femenina caminó en dirección a la puerta para irse. Tiamat Medusa lo detuvo mientras mantenía su atención en la página en su libro y se decidía finalmente a decirlo, a aceptarlo. Sencillamente había cosas que debían aclararse entre ambas. ¿Sucede algo? Tiamat preguntó mientras que con ambas palmas colocaba sus cabellos de nuevo a su espalda. Shiro está enamorado de alguien más, alguien que no está entre nosotras. Quizás no era amor, sino solo apego a su necesidad de creer que no era un monstruo. No es como si ella entendiera de eso, pero no negaría que es cálido y un sentimiento ameno que se volvía adictivo conforme más bebía de su sangre. 1. Dado su apego a la casa Pendragón, me imagino que es por ella. ¿No es así? Tiamat no era ciega al notar cómo Shiro tenía un apego que parecía muy personal a las historias artúricas. Como no tienes idea, Medusa no lo diría en realidad, pero el hecho de que se creía en desventaja en comparación a las demás le obligó a tomar medidas antes de ser olvidada y volverse en un monstruo de nuevo. Bueno, entonces solo debo esforzarme más. Adiós. Tiamat llevó su sonrisa hermosamente aceptando las palabras de Medusa como un tipo de alentarle a continuar. Y yo también. Las palabras que apenas podían considerarse un susurro detuvieron a Tiamat, apretando su agarre en los bordes de la puerta, apoyándola levemente por su fuerza contenida en gran nivel. 1. ¿Para qué te llevo a eso? Tiamat apenas lo mencionó, pero la curiosidad que nació en el dragón de Sumeria era clara. Quizás no se note, pero la verdad me estoy esforzando mucho para no rendirme. Soy el monstruo que devoró a sus hermanas. Seré un monstruo en cuestión de tiempo, pero, si es posible, dicen que somos de quien imaginamos justo antes de dormir, de quien provoca una sonrisa en nuestros labios con tan solo su recuerdo, de quien alarga nuestra respiración hasta convertirlo en un suspiro. Nunca supe cuándo es que comencé a sentir que le pertenecía. Medusa confesó parte de sus sentimientos internos. No fueron necesariamente todos, pero fue más que suficiente para iniciar un silencio entre ambas mujeres. Ambas no se miraron, continuando de espaldas una contra la otra, dejando a sus cabellos brillar. Su silencio sofocante dio inicio a una batalla entre mujeres, un reto donde ninguna se daría la vuelta tirando la toalla de derrota. Una guerra silenciosa había iniciado. 15. Asia despertó en su habitación, como de costumbre. Lo único raro es que estaba sola. Tiamat no se encontraba con ella ni siquiera en el sofá o la silla giratoria. Kia, como si notara la soledad de la rubia, el esprit dragón que había crecido hasta llegar aproximadamente a unos 50 centímetros de largo, aterrizó en el piso de su habitación, siendo que ya no era lo suficientemente pequeño para cargarlo como antes. Y no deseando que su maestra tuviera una lesión por su causa, el dragón había aceptado a regañadientes que estaba creciendo, pero en beneficio se volvería más útil a futuro mientras más creciera.
El dragón ronroneó ante la caricia de su maestra sobre cuello y lo que se podría considerar sus mejillas, haciendo que su cuerpo hiciera bailar pequeños curcos eléctricos. Sus ojos de un verde opaco miraron a su maestra con deseo de salir junto a ella. ¿Quieres salir? Debes tener hambre, vamos al río. Quiero pescar algo por mí misma, deja cambiarme sí. Hacía entendido a su dragón incluso si no era capaz aún de comunicarse como corresponde, era instintivo si fuera una respuesta a la pregunta. El dragón se agitó brincando de un lado a otro hasta volar por los alrededores de la habitación como si de un espectáculo se tratara de arriba a abajo, y girando en el interior de pequeños círculos que le apoyaban a mantenerse acostumbrado a varias maniobras evasivas por el aire. Higiasia no pudo evitar sonreír cuando miró a su pequeño dragón volar de alegría como un loco por los alrededores de su habitación, pero necesitaría cambiarse primero. Acercándose a su guardarropa, en realidad estaba tentada a usar unos simples jeans con una sudadera, pero había prometido ser más femenina con su imagen a Tiamat. Y además de que dedicaría este día a relajarse, bueno, podría aceptar tal petición. Al final, tomando de los ganchos de su guardarropa, sujetó un vestido de encaje de verano con cuello en V de manga corta de un color blanco beige claro y bordes sueltos, tenía diseños bohos elegantes por todos los extremos del vestido y un par de sandalias con correa de cuero. ¿Nos vamos? Y así, Asia estaba lista para salir en privacidad junto a su dragón, el cual asintió mientras bajaba de una de las rocas artificiales en el techo que le permitían un entorno más familiar para su raza al descansar y descendía para tomar con sus garras la caña de pescar de su maestra para irse los dos juntos. Mientras bajaba por las escaleras, desde que se fue Shirou todo era tan silencioso, como si no había razón de verse si no estaba el peliblanco pelinegro ahora. Ciertamente, si aún no se acostumbraba a verlo con un parche en el ojo, mucho menos se acostumbraría a verlo con el cabello negro. Pero bueno, él regresaría en algún momento, aunque sonara caprichoso, deseaba que le trajera algo. Cualquier cosa funcionaba, dulces, libros o alguna pista del paradero del usuario del Nereikirei, su posible, no, indudable ancestro. 2 había tomado un par de frascos de cristal con especias y condimentos dentro, acercándolos a su dragón para que lo olfateara. No era nada especial como lágrimas de leviatán o algún condimento exótico que nunca había consumido y que se negaría con vehemencia a consumirla dado que desconfiaría de ello. No, cosas simples desde albahaca que entregaba un sabor refrescante, pero parecía no ser una buena opción cuando el dragón se negó a olfatearlo tan de cerca. El azafrán funcionaba muy bien cuando el platillo era acompañado de algún tipo distinto de marisco y arroz, pero no llevaría arroz como acompañante, solo un par de verduras para asarlas. La pimienta era un sí obligatorio dado sus propiedades como potenciador de sabores. Una vez seleccionado sus especias, las guardó en su dimensión de bolsillo simple. Aprender la teoría detrás de ello no le fue sencillo, ya que incluso había llorado constantemente porque, siendo honesta, no entendía cómo funcionaba una dimensión burbuja portátil, y sin mencionar que cuando Tiamat le habló de la teoría inflacionaria, Asia, cuyo gran logro académico fue entender álgebra y trigonometría, cuando solo sabía escribir y la aritmética sencilla, bueno, tratar de explicarle cosas así fue demasiado pronto para ella, que sentía que su cerebro estuvo a punto de dejar de funcionar. Uno al final no fue hasta que con la intervención de un peliblanco, le hizo simbolizar la teoría como un huevo o una burbuja que se expande en las coordenadas donde le necesite, y que esté allí en todo momento dada la firma mágica especial y única de ella misma. Pero, de ser cierto, significaba que el Big Bang aún no terminaba incluso con trillones de años, y seguía en constante movimiento en un gran silencio incluso ahora. 21 dado que tenía mucha energía mágica comparable a un demonio de clase alta y seguía creciendo mientras más la usara y se acostumbraba a ella, le daba una gran desventaja dado que en una zona antimafia, ella sería inútil y una carga. Y si había algo que odiaba de las muy pocas cosas que existían entonces, es ser una carga. Apenas estaba por un poco arriba del promedio humano, lo que la volvía igual de inútil. Todo terreno era una desventaja que tenía que ser compensada de alguna manera. No. Hoy es su día personal, nada de entrenamiento, nada de estudio, nada de convertirse en carnada de un demonio de la brigada del caos, nada de nada.
Solo ella, su caña de pescar y su dragón bebé mascota. Y con ello, Ace abrió la puerta de la mansión dentro del bosque, solo para amargarse la mañana con la visita no invitada fuera de la puerta. 800,000,000 denarios. Desde que la subasta dio inicio, el dios de la guerra fue un imparable competidor, aumentando la suma cada que la suma aumentaba por causa de alguien más al superarle. Y el hecho de que Ares inmediatamente después de escuchar la suma, sin piedad doblara la suma, Shirou no pudo evitar temblar ante cuán rico en realidad es el rey del inframundo griego para darle total libertad a este dios de usar la suma que tenga que usar. Shirou solo podía sentir un aneurisma ante las absurdas cantidades de dinero que estaban siendo ofrecidas por un mapa, bueno, un mapa del tesoro. Pero aún desconocía qué guía ese mapa en realidad. ¿Qué sabes sobre eso? Shirou finalmente preguntó manteniendo la compostura y permitía a Mordred jugar con Caliburn en su modo garra sujeta en sus dedos. Bueno, se trata de la Alpha Pixidis. Un mapa que conecta la realidad con la ficción de lo que se considerarían solamente leyendas en un tiempo real, Ares explicó mientras nuevamente se levantaba con toda la virtud de un guerrero a triplicar la suma ofrecida anteriormente. ¿2 tiempo real? ¿Cómo funciona eso? Era en realidad algo imposible, ni siquiera los satélites en el exterior del planeta funcionaba de tal manera tan rápido. ¿No te suena el nombre del mapa algo, Angra? Ares preguntó al peliblanco que en estos momentos llegaba apenas a la mitad de su pecho con la diferencia de sus alturas uno con el otro. Una constelación ciertamente usaba un nombre poco común, y solo podía recordarla por ayuda de una de las espadas en su mundo interno. Efectivamente, la gigante azul es la estrella más brillante de la brújula allá arriba, y tal como en muchas culturas le tratan, es un camino o una dirección de los forasteros. Ares explicó al pelinegro que estaba absorbiendo cada pieza de información en su cabeza. 9 y tal como lo puedes ver se trata de un mapa de todas las tierras que sirve para localizar algunos de los lugares más oscuros y místicos de la Tierra, es el único mapa que muestra las fallas en la realidad que te permite adentrarte entre los distintos panteones sin ser notado. Bueno, debo de decirlo, es el mapa más raro de todos. Shirou dio su opinión honesta de ese mapa, ya que incluso desde donde se encontraban podía decir que ese mapa era manipulable. 4 jajaja, ya que registra cada uno de los tesoros históricos más grandes del mundo y algunos sellos. No me sorprende ese pensamiento. Ares estuvo de acuerdo con el pelinegro con su comentario, pero sin omitir la parte de los sellos al enfatizarlo especialmente. Uno debes estar bromeando conmigo. ¿A quién se le ocurrió ese mapa? Shirou no ocultó su sorpresa al escuchar eso, mirando nuevamente ese mapa con un significado distinto. Shirou no era un idiota que no entendía entre líneas. En este mundo, donde el misticismo logró permanecer hasta la edad moderna, obviamente los seres malignos y problemáticos debían permanecer en algún lugar de la Tierra. Ese mapa fue creado por el dios cristiano. Su cara se retorció en angustia en ese momento, conmocionando a Shirou realmente. ¿No deberías estar feliz de que no esté, siendo realista, sin el dios bíblico presente en el mundo? Eso le daba un margen de maniobra libre a las distintas mitologías para volver a expandirse a todos los rincones del mundo proclamándose como la fe dominante. Los cielos que sobrepasaron el Olimpo dejaron un trono vacío. Es solo cuestión de tiempo cuando una de las mitologías rompa el frágil equilibrio existente entre nosotros para reinar. Entonces, alguien más se levantará, y otro nuevamente. Ares podía pensar en varios dioses que harían exactamente eso para proclamarse como los más poderosos. La imagen de su padre era una de ellas en realidad. El mundo, y los tuyos, estaban mejor bajo su administración, una era dorada comparable al gobierno de los titanes sobre la antigua Grecia. Desde el punto de vista de Ares, los sacroaparatos fueron regalos despiadados debido al origen de estos, pero usarlos por su propio bien hubiera sido aún más mezquino. En lugar de eso los otorgó a la raza más vulnerable entre las demás en la Tierra. Cualquiera con 30% mínimo de sangre humana natural fluyendo por sus venas, era lo suficientemente humano para merecer un sacroaparato. Aunque debo decirlo, qué buen mapa. Sin puntos fijos, este cuadro es la única guía que tiene una estrella del azar. El destino y la suerte de quien lo use le permitirá llegar a un buen lugar.
Ares cambió el tema de interés del peliblanco a guiarlo al mapa que conseguiría para su tío. 2. ¿El rey del inframundo está verdaderamente seguro de otorgar tan suma? Shirou preguntó cuestionando la capacidad de bolsillo del rey del inframundo. ¿Por una suma tan pequeña? Lo dudo, al viejo le sobra fortuna. Ares despidió sin pensarlo demasiado sobre la capacidad de su tío de invocar las más grandes fortunas de la tierra del subsuelo. De hacerlo bien, sin duda se ganaría un elogio por parte de su tío y la tía Perséfone. 2. Entonces, como si algo hubiera pasado. Shirou pudo sentir el agarre de la niña en su regazo apretarse cuando se ocultó en su pecho, en el tiempo que Shirou se mantuvo conversando con la deidad más tranquila de lo que esperaba. Mordred apenas se había movido. ¿Qué sucede, pequeña Saguir? Si bien Ares conocía el rostro de Mordred, desconocía aún su verdadera identidad, por lo que se mantuvo llamándola por su momentáneo alias. Allí, Mordred con temeridad apuntó en dirección en una sección específica de los asientos en esta subasta, a un hombre de capucha de mago. Entiendo, Shirou, no necesito más palabras para entender, manteniendo nuevamente a la niña a la seguridad que sentía ocultándola en su pecho de los demás. Shirou entrecerró su único ojo detrás de la venda. Verdaderamente este mago tuvo mala suerte de que sea Shirou quien lo haya encontrado, y no Valí. 6. ¿Qué estamos mirando? Ares con su alta estatura se sentía fuera de contexto y se acercó en dirección al dúo a su derecha mirando a su dirección, pero parecía que estaba detrás del patético mortal de capucha blanca. A los apenas fue como un susurro entendible con la máscara apretando sus labios, pero como si un padre experimentado se tratara. Ares entendido a su perfección entrecerrando sus ojos, mandando una intención asesina a sus alrededores que hizo alejar a los pujistas a su cercanía, vendido al número 63. Bueno, parecía ser que esa intención asesina le sirvió para que los pujos de dinero se detuvieran y se ganara la pieza que necesitaba entregar al señor del inframundo griego. ¿Quién? ¿Está detrás del patético mortal de capucha blanca? Ares cuestionó. Ciertamente intimidar niños no era algo de lo que incluso un dios deba jactarse. Es el patético mortal de capucha blanca en realidad, Shirou dijo incómodamente con una risa irónica. Bien. Eso hace las cosas más sencillas, no es un dios. Por lo que no habrá problemas políticos, rompámosle las piernas. Ares se encontraba emocionado. En realidad, no solo había ganado una de las piezas que necesitaba, sino que también golpearía a alguien. Si Shirou pudiera leer la mente, sabría que el dios de la guerra pensaba: uno gana y romperé huesos. Puta. Hoy la meto. 13. Bueno, capítulo entregado. Espero que el capítulo sea de su agrado. Hasta la próxima, amigos. Un dojo fuera.